Evolución. Vamos. El perezoso os aguarda, mi señor. ¡Qué magnífico animal! ¿Ras? Desde luego. Owen ha hecho un trabajo excelente. Sin duda es un soberbio espécimen. ¿Eh? Pensé que le gustaría. Vengan y verán mi trabajo. El chimpancé es el simio de 4 manos más hábil. Así que toda diferencia entre su anatomía y la humana es instructiva. He estado pensando Por ejemplo, el simio irracional posee caninos, como los perros. Son sus armas de destrucción, a diferencia de los señores del reino animal. Sí, pero creo... Y el pie humano tiene un valor taxonómico decisivo. Nuestros pies son para caminar y nuestras manos para asir. Las manos y pies de este bruto sirven para el mismo fin. Pero hay una asombrosa similitud. Estoy escribiendo un libro sobre... Mi hermano también trabaja en un nuevo libro. Vengan, les mostraré a qué me refiero. Un mismo patrón. La estructura ósea de manos y pies es prácticamente idéntica. Prueba de que es el diseño original que ideó el creador. De eso no cabe la menor duda. ¡Qué tontería! La similitud de la estructura indica solamente una cosa. Hubo un antepasado común. Unos ancestros de carne y hueso. ¿Y por qué no se lo has dicho? Debes publicar tus ideas. Al menos para establecer tu prioridad. ¿Qué te lo impide? ¿Qué ocurre? Ya he esbozado mi teoría sobre las especies. Creo que es un gran paso para la ciencia. Si algo llegara a sucederme... ¿Qué quieres decir? Si muriera... ¿Morirte, Charles? Por el amor de Dios. Por favor, querida, es importante. Si algo llegara a sucederme, quiero que te encargues de que se publique. 400 libras bastarán para imprimirlo y promocionarlo. No te va a pasar nada. Aquí dices que el ojo humano podría haberse formado por una selección gradual de pequeñas, pero siempre útiles desviaciones. Sí. Es una suposición muy seria, Charles. Bueno, si me equivoco en eso, me equivoco en todo. Mi teoría se vendría abajo. ¿Puede tu teoría aclarar cómo mis ojos y oídos, mis manos y mi corazón pueden juntos reproducir los sonidos que Chopin oía en su cabeza? ¿No es eso un don de Dios? Es un don, pero no creo que sea de Dios. Eres un hombre de ciencia. No quieres creer nada hasta que esté demostrado. Pero hay cosas que no se pueden probar. Para mí sería una pesadilla pensar que no seguiremos juntos toda la eternidad en el cielo. Emma creía sinceramente en el plan cristiano de la salvación y en que aquellos que creían en Jesús y en su resurrección de entre los muertos vivirían eternamente en el cielo. Ella veía que las especulaciones de su marido sobre el origen de las especies y de la humanidad cuestionaba el plan divino de salvación. Dios quedaba en un lugar remoto en el universo de su marido. Porque si la naturaleza por sí sola, sin la ayuda de Dios, podía crear un ojo, ¿qué había que no pudiera hacer? La naturaleza podía hacer cualquier cosa. En los tiempos de Darwin, la mera existencia de un órgano perfecto como el ojo era considerada por muchos como prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo si no podían todos los intrincados órganos y subestructuras del ojo haberse combinado de la forma correcta para hacer la visión posible y tan perfecta?
Pero resulta que el ojo no es precisamente perfecto. De hecho, contiene profundas imperfecciones ópticas. Y esos defectos son la prueba, en cierto sentido, del origen evolutivo del ojo. Los ojos son imperfectos, porque el proceso creador de la evolución no es como el de un diseñador o un artista. La selección natural simplemente favorece cambios aleatorios que hacen a un organismo más apto para sobrevivir. Y las imperfecciones en el diseño a menudo son el resultado de los continuos retoques de la evolución. Una de esas imperfecciones hizo vivir una experiencia traumática a la pintora Valerie Young. Acabábamos de volver a casa de una fiesta y empecé a ver un montón de luces dentro del ojo, concretamente en el borde exterior del ojo derecho. Y pensé, puede que esto sea serio. Tardé un rato en darme cuenta de que aquello ocurría en el interior del ojo. Por suerte mi marido estaba conmigo porque yo no habría podido conducir hasta el hospital. Lo veía todo muy oscuro. La única forma en que puedo describirlo es como una medusa con muchas burbujas muy pequeñas dentro. Aquello no dejaba de girar y flotar delante de mis ojos. Valerie tenía un desgarro retinal. No es un problema infrecuente, debido a la forma en que los ojos humanos evolucionaron a partir de manchas de tejido cerebral sensibles a la luz que tenían nuestros antepasados lejanos. En el embrión humano, los ojos se desarrollan a partir de unos bultos del tubo neural cerebral que se adelgazan formando unas cavidades. La capa superior, la retina, que es la que se desgarró en el ojo de Valerie, contiene células que captan la luz. Esta capa descansa sobre otra, una segunda capa más oscura que recubre el fondo del ojo, pero esas dos capas no están pegadas entre sí. Y cuando la gelatina que llena el ojo se va licuando con la edad, puede provocar un desgarro en la retina. Entonces, esa gelatina se puede introducir en el espacio que hay entre medias, provocando un desprendimiento de retina y, en algunos casos, la ceguera. Cuando llegó Valerie Young, las partículas flotantes en el ojo nos dieron de inmediato la pista de que podía tener un desgarro retinal. Pudimos aplicarle con éxito tratamiento con láser para sellar el desgarro, como si hubiéramos taponado con sacos de arena una presa que se desborda, para evitar que la gelatina vítrea se introdujera por el desgarro y desprendiera la retina. El desgarro retinal de Valerie Young solo es un ejemplo de las imperfecciones de diseño del ojo humano. Otro defecto es que las células nerviosas y los vasos sanguíneos evolucionaron situándose delante de la retina, donde afectan a su capacidad para formar imágenes nítidas. Es como intentar hacer una foto a través de un cristal empañado. Y el nervio óptico evolucionó conectándose con el cerebro a través de un agujero en la retina. Por ello, los ojos de todos los vertebrados tienen un pequeño punto ciego cerca del centro del campo visual. La evolución comienza con lo que ya está ahí y empieza a retocarlo y a modificarlo, pero nunca va a rediseñarlo por completo. Así que incluso el ojo, con toda su perfección óptica, contiene pistas que indican que su origen es el proceso ciego de la selección natural. Darwin creía que lo que él llamaba un órgano de complejidad extrema, como el ojo, podía evolucionar en pequeños pasos si se le daba suficiente tiempo. Cualquier rasgo que mejorase la visión supondría una ventaja para la búsqueda de comida, o para el apareamiento, o para evitar a los depredadores. Por tanto, la selección natural seguramente favorecería esos rasgos. Y lo que Darwin hizo fue señalar que, lógicamente, uno podría pensar que es difícil imaginar una serie de pasos intermedios entre un simple grupo de células nerviosas que pueden percibir la luz y un ojo dotado de una lente que forma imágenes complejas. Pero la realidad es que esas formas intermedias existen en la naturaleza. En la Universidad de Lund, en Suecia, el zoólogo Dan Erik Nilsson
Ha construido una serie de modelos que muestran cómo un órgano visual primitivo podría haber evolucionado a través de pasos intermedios, hasta formar un ojo complejo similar al humano en menos de medio millón de años. Hace mucho tiempo que me interesa la evolución del ojo. Y en particular, me interesa la cuestión de cuánto tiempo habría tardado el ojo en evolucionar. Nilsson ha concebido una secuencia de pasos mediante los cuales una mancha de células sensibles a la luz en la piel de un animal podría haber evolucionado hasta formar un ojo similar a una cámara. En un primer paso, la naturaleza habría favorecido cualquier cambio que diera a esa mancha plana una forma cóncava. En cuanto se crea la más ligera depresión en el centro, el efecto es que los bordes de ese cuenco atenúan la luz de ciertas partes del entorno. Así pues, no todas las células fotosensibles de este pequeño cuenco medirán la luz exactamente con la misma intensidad, de modo que este cuenco ya genera cierta información gráfica. Otro modelo demuestra lo que un ojo primitivo en forma de cuenco puede hacer. Los cráneos iluminados forman una imagen en una pantalla translúcida que Nilsson ha instalado detrás del cuenco, haciendo las veces de retina. Pero la imagen apenas está definida. El ojo en forma de cuenco no puede hacer mucho más que detectar movimientos. Este tipo de ojo se encuentra en la naturaleza actualmente, en los platelmintos. Sus ojos no han evolucionado más. En su entorno es todo cuanto necesitan. Pero si los animales necesitan moverse más rápido o evolucionar para convertirse en depredadores veloces o para detectar a depredadores veloces, entonces el órgano tiene que mejorar. Y una forma de conseguirlo es estrechar la abertura para que sea más pequeña. Esto es lo que ocurrió con animales como el nautilo. A lo largo de miles de generaciones, la selección natural favoreció a los que tenían unas aberturas oculares ligeramente más estrechas, ya que enfocaban un poco mejor la luz. Esto funcionaba hasta cierto punto. Dado que esta estrategia de formar una imagen más enfocada tiene la desventaja de que esa imagen es más oscura, no se encuentra mucho en el reino animal. Y hay una solución alternativa que ha llegado a ser muy empleada. Es la solución que emplean nuestros ojos y consiste en añadir una lente. La lente del modelo de Nilsson está formada por dos finas capas de plástico transparente entre las que se puede inyectar agua, lo que hace que esas paredes de plástico se abomben formando una lente convexa. Este sistema reproduce lo que debió hacer la selección natural a lo largo de varios cientos de miles de generaciones, favoreciendo a los animales que tenían una capa redondeada y transparente en sus ojos y que permitía que la luz se enfocara con mayor claridad en la retina. De modo que podemos ir pasando gradualmente de un ojo sin lente e ir inyectando cada vez más agua, haciendo que la lente se abombe cada vez más, con lo que la imagen se vuelve cada vez más nítida. Así podemos pasar gradualmente desde un ojo simple pigmentado con forma de cuenco, que apenas tiene la capacidad de determinar la dirección de la fuente de iluminación, hasta un ojo complejo como una cámara similar a las que tenemos nosotros. Y así debió ser exactamente la forma en la que se produjo la evolución del ojo. La extrema complejidad del ojo producía a Darwin un sudor frío, según escribía un amigo. Pero seguía estando convencido de que un ojo podía ser obra de la selección natural. Más adelante escribió que los ojos debían de haber evolucionado en numerosas gradaciones desde un órgano simple e imperfecto a otro complejo y perfeccionado, y que todos los grados intermedios debieron de ser útiles a sus poseedores. La naturaleza, sin necesidad de un diseñador, podía producir un órgano de una complejidad aparentemente milagrosa. Huele fatal. Annie,
Mira esto. Cuando empecé a observarlos, pensé que muchos percebes tenían pequeños parásitos. Son animales o plantas que viven en otro animal o planta y que se alimentan de él, como el muérdago en un manzano. Pero no lo eran. ¿Sabes lo que son? No. Se trata de pequeños padres. Las madres llevan a los pequeños papás a su alrededor, colgando de los faldones. Como tú y mamá. Como mamá y yo. Creo que este es el percebe más interesante que existe en el mundo entero. ¿Cómo lo llamamos? Barnabas. Barney. Es más corto. Barney el percebe. Los pequeños machos parásitos son rudimentarios hasta un punto apenas igualable en todo el reino animal. No tienen boca ni estómago. En verdad, son poco más que una diminuta cabeza sobre un pene enroscado enorme. Me recuerdan a mí, salvo en lo de la boca y el estómago. ¿De qué os reís? De nada, de nada. Charles. Charles, ¿estás bien? Charles. Erasmus, vamos a casa. ¿Por qué trabajas tanto con tus horrendos moluscos? Uf. No son horrendos moluscos, son horrendos crustáceos. Y tengo horrendas palomas y lombrices también. Me aportan las pruebas que necesito para mi teoría. No tengo derecho a publicar la idea a no ser que tenga pruebas. Habrá que hacer algo contigo. Su dolencia estomacal es de origen nervioso. Es consecuencia de un esfuerzo mental excesivo y el agua fría sirve para estimular la circulación y alejar el exceso de sangre de los nervios estomacales inflamados. Nada de azúcar, ni sal, ni bacon, ni alcohol, ni tabaco. De hecho, cualquier cosa agradable está prohibida. No sé cómo ni por qué, pero me siento mucho mejor. Miro a mi alrededor y no me importa lo más mínimo cómo fue creado nada de esto. ¡Niños! El último en llegar a casa es un budín de arroz. William, serás el último. Vamos, corred, rápido. Vamos, Eti. Dios mío. ¡Annie! ¡Espera! ¡No seas tramposa! ¡Espera! Oh. ¡Annie! ¡Annie, has ganado! Ven aquí, cariño. Annie, mi querida niñita. Annie. Vamos. Sí, vamos. No está bien reírse.
Papá, Annie me ha despertado. Annie me ha despertado. Mamá, despierta. Annie está llorando. Oh, no. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué ocurre? ¿Te duele la cabeza? No tiene fiebre. ¿Te duele aquí? No pasa nada, cariño. Te pondrás bien. Ya viene el médico. Ve a vestirte, yo me quedo con ella. ¿Y si ha heredado mis malas digestiones? Se pondrá bien. Pobrecita mía. ¿Qué ha dicho? Es el estómago, pero no sabe qué le ocurre. Quizá debería llevarla al doctor Gali. A mí me curó. Volveréis pronto. Y papá va a cuidar de ti. Muy pronto tendrás otro hermanito y tendrás que ayudarme. Dile adiós a Eti, vamos. Os echaré de menos. Incorpórate. Vamos, cielo, tómate un buen sorbo de esto. Eso es, buena chica. Muy buena niña. Rápido. Está bien. Está bien. Túmbate. Túmbate. Muy bien, mi niña. Está tan débil. No puede hacer usted nada. Solo se puede rezar. Es por mi culpa. Los hijos de dos primos hermanos son débiles. Es por mi culpa. La muerte se ha debido a una fiebre biliar de carácter tifoideo. El Señor nos lo da. El Señor nos lo quita. ¡Por favor! ¡Déjeme! Oh, Charles, Dios, danos fuerzas. Por favor, Charles. Por favor. Vamos, niños.
El efecto de la muerte de Annie en Darwin fue básicamente que destruyó su fe cristiana. Ya no era capaz de creer en un buen Dios que ordenaba y supervisaba todos los eventos de la vida humana y del universo. Y creía que Annie no merecía el castigo de Dios, ni tampoco de la naturaleza. Simplemente había sido víctima de la lucha por la existencia, la lucha amoral e inconsciente que solo seguía las leyes de la naturaleza. Desde luego, Darwin no pensaba que la evolución hablara a favor o en contra de la indemostrable existencia de Dios o de una entidad divina. Él no quería sembrar la duda en las convicciones religiosas de nadie. Para él era una cuestión personal que ya no fue capaz de mantener con el convencimiento habitual después de la gran tragedia de su vida. Hoy en día hay científicos que mantienen todas las actitudes posibles ante la religión, desde el ateísmo al agnosticismo o a una espiritualidad general, y muchos, como el biólogo Ken Miller, practican la religión de un modo tradicional. Yo soy católico ortodoxo y soy darwinista ortodoxo. Mi idea de Dios es la de un ser supremo que actúa de acuerdo con los principios y las ideas que Darwin nos explicó sobre el origen de las especies. A menudo mis alumnos me dicen, usted dice que cree en Dios, pero ¿en qué clase de Dios? ¿Un Dios moderno, tipo New Age? ¿Un poder divino de tipo piramidal? ¿Cree, como algunos científicos, que Dios es la suma de todas las leyes de la física? Y yo les digo que mis creencias religiosas son totalmente convencionales. A los alumnos les sorprende muy a menudo que alguien pueda decir que ese tipo de creencias religiosas convencionales son compatibles con la evolución, pero es así. Me parece que es absoluta y maravillosamente coherente con lo que yo entiendo del universo a partir de la ciencia y lo que entiendo del universo a partir de la fe. El mejor programa de radio de actualidad en la mañana de Tennessee. Las mañanas del Hallering Hilton Hill en Newstalk 99. WNOX AM/FM desde Loudon, Knoxville. Pasan 2 minutos de las 6 y es un placer dar la bienvenida al programa esta mañana al Dr. Kenneth Miller, profesor de biología en la Universidad de Brown. Su libro se titula Buscando al Dios de Darwin, la búsqueda de un científico de un terreno común entre Dios y la evolución. Quiero hacerle una pregunta. Como biólogo celular, según su experiencia, cuando está estudiando algo, o leyendo algo, o haciendo alguna investigación, ¿cuándo llega a un punto en que piensa, ahí está Dios? Como científico experimental, no encuentro a Dios en la incapacidad de la ciencia para explicar algunas cosas. En otras palabras, no encuentro a Dios porque digamos, vaya, no tengo explicación para esto, será porque lo ha hecho Dios. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Simplemente creó una especie de caldo primordial y dijo, adelante. Bueno, hace mucho tiempo la gente sabía realmente muy poco sobre cómo funcionaban las cosas en el mundo natural. Cuando veían que el sol se desplazaba en el cielo, se imaginaban que Dios lo estaba empujando. Y fuimos comprendiendo que el mundo funciona según las leyes de la física. Entonces, ¿qué lugar hay para Dios en la vida actual? Si preguntamos a personas creyentes cómo actúa Dios, nos dirán que actúa de formas muy diferentes. Responde a nuestras oraciones, nos inspira. Sin duda tiene lugar acontecimientos que forman parte de lo que algunos pueden llamar el plan de Dios. Y lo que yo sugeriría es que si hoy en día Dios está actuando de acuerdo con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la física, etc., probablemente también actuó de la misma forma en el pasado. En cierto sentido, podríamos decir que Él fue quien creó las reglas del juego y que Él mismo actúa dentro de esas reglas. Para Miller y para millones de seguidores de todas las grandes religiones,
El concepto de Dios y el concepto de la evolución son perfectamente compatibles. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Cuando sustituimos la idea tradicional de Dios, el Creador, por la idea de que es el proceso de selección natural el que crea, esa creación es tan maravillosa como siempre. Toda esa gran obra de diseño tenía que hacerse. Simplemente no la hizo un solo individuo, sino un larguísimo proceso que se extiende a lo largo de miles de millones de años. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios, Él lo creó. Al hombre y a la mujer, Él los creó. Hasta entonces, la gente pensaba que todo estaba ordenado de arriba hacia abajo. Y llega Darwin y dice, no, todo este diseño puede producirse, todo esto puede emerger de abajo arriba, sin dirección. Y esa es una idea muy inquietante para mucha gente. En los tiempos de Darwin, la ciencia, la política y la religión eran una sola cosa cuando se hablaba del origen de la vida y de las especies. En astronomía se podía considerar un testimonio de la sabiduría y el poder de Dios que mantenía a cada planeta en su lugar. Pero la idea de la evolución, de la transmutación, como decía la gente con una mueca, desafiaba frontalmente todo el orden establecido. ¿Qué creen que contiene ese gran libro que ha escrito? Transmutación. Otro Darwin que borra a Dios de la creación. Queremos apoyar su proyecto de museo de historia natural. Aunque hay quien lo ve imprudente, desmesurado, ambicioso. Si lo es porque debe alojar una colección lo más amplia posible. Pero a cambio queremos su ayuda. Depende de usted, como eminencia en anatomía y paleontología, probar la superioridad del hombre. No consentiremos que cualquier rufián diga que el hombre proviene del mono en museos de su majestad. Puede confiar en mí, obispo Wilberforce. El cerebro humano difiere claramente del cerebro de los demás mamíferos. En el humano, no solo los hemisferios cerebrales se apoyan sobre los lóbulos olfatorios y el cerebelo, también se extienden por delante de estos y por detrás del segundo. Su desarrollo posterior es tan marcado que he asignado a esa parte el carácter de un tercer lóbulo, propio del Homo sapiens. El hipocampo menor. Un tercer lóbulo. Peculiares facultades mentales se asocian a esta forma superior de cerebro. Por eso considero al ser humano no como un mero representante de una subclase distintiva, sino como miembro de una clase reservada para él solo. El cerebro humano es en sí mismo prueba de unas facultades morales y religiosas. Tales son los dones que nosotros, y solo nosotros, poseemos. Me pregunto qué diría un chimpancé al respecto, señor Huxley. Mataría por saberlo. Su teoría está construida sobre arena. Es un pórtico corintio sobre boñiga de vaca. Sí. Esos santurrones empeñados en asfixiar toda investigación conflictiva. Los únicos jueces posibles de la ciencia son observar y experimentar, no la autoridad, el poder y el rango. No haga de su desacuerdo con Owen algo personal. Me supera. Es tan pedante que tropezara con uno de sus cerebros en conserva resulta una idea demasiado atractiva. Pensar así solo enturbia el asunto y empobrece la ciencia. Dígaselo a Owen. A mi favor, en mi contra. Huxley. Huxley está diciendo en público lo que tú piensas en privado. Charles, deja de posponerlo. Tienes bastantes percebes como para hundir un barco y mientras te quitan protagonismo. Eso no importa. Mi libro es lo que cuenta. Cuando el trabajo esté hecho. ¿Tratará sobre el hombre? Hay demasiados prejuicios sobre el tema.
Vamos, los haya o no, debes publicarlo. Dios mío. Ras, ¿qué ocurre? La tendencia de las variedades a apartarse del original. ¿Quién es Alfred Wallace? Mi querido Huxley, es un resumen de mi teoría. Mi originalidad en lo que pudiera valer, destruida. Si Wallace hubiera tenido una copia del ensayo que escribí en el 44, no lo habría resumido mejor. Variaciones impulsadas a alejarse cada vez más de la especie madre en su lucha por existir. La superpoblación. Está todo. ¿Se puede publicar ya su libro? ¿Publicar? ¿Cómo publicarlo con honor? Lo quemaría antes que dejar que él o ningún otro piense que actúo con mezquindad. Publique un trabajo conjunto, extractos de su obra junto al ensayo de Wallace. Pero debe preparar un manuscrito para publicarlo. ¿Quién sabe? Quizá esto sea para bien. Por fin podremos conocer en detalle sus teorías. ¿Qué te pasa? Este libro va a acabar conmigo. Qué desdichado sería si no te tuviera a ti a mi lado. En mis viajes a bordo del HMS Beagle como naturalista, me llamaron poderosamente la atención ciertos hechos sobre la distribución de los seres orgánicos que habitan América del Sur y sobre las relaciones geológicas entre los presentes y los pasados habitantes de dicho continente. Estos hechos parecían arrojar algo de luz sobre el origen de las especies. Ese misterio entre los misterios. El Times se muestra muy positivo. Era de esperar. Es Huxley. El Atheneum quiere expulsarme. Y el Divinity Hall, la universidad, la biblioteca y el museo. Mi libro es poco ortodoxo porque el tema lo requiere. Pero no hablo del origen del hombre. Ni discuto el Génesis. Charles, no seas tan ingenuo. Dejas claro que crees que el hombre no es una excepción. Pero tanto si tienes razón como si no. Tienes que terminar lo que has empezado. ¡Darwin! ¡Darwin! Ah, Owen. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a tacharme de reaccionario? Yo no le he tachado de reaccionario. ¿Quién me nombra entre los defensores de la inmutabilidad e ignora mi concepto de la continuidad ordenada en la creación de seres vivos? ¿Pero qué significa? No sé lo que significa. ¿Significa? Supone que los animales aparecen por arte de magia. En absoluto. ¿Usted cree que la selección es la única ley creativa posible, pura suerte como lanzar dados? Las nuevas especies nacen de forma natural de acuerdo con la ley de Dios. Bien, yo no creo sé que... quién le ha metido en esto. Huxley. Vamos, Richard. No quiero tratar con los Huxleys de este mundo y usted no debería. Abusan de la ciencia. Debería avergonzarse. Su libro se mofa del clero e insulta a la humanidad. Es nihilismo.
Solo un hombre carente de alma podría afirmar que desciende de las bestias. Bueno, es tan respetable ser un mono modificado como provenir del polvo. Huxley, por favor. No, si es espléndido. Las viejas de ambos sexos dicen que es un libro peligroso. Espléndido. Tranquilo, yo me encargo de él. Ya estoy afilando el pico y las garras para la ocasión. Gracias. Cualquier contribución a nuestra historia natural de la pluma de Charles Darwin solo busca llamar la atención. Su última publicación, El origen de las especies, es obviamente la que él mismo considera como la obra en la que su futura fama deberá fundarse. El señor Darwin afirma que todo ser vivo, todo pez, planta, hongo, mosca, elefante, hombre o nabo son todos por igual descendientes lineales del mismo antepasado común. Una idea que es absolutamente incompatible con el verbo de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios y redimido por su Hijo nuestro Señor. La selección natural es una ingeniosa teoría para negar la obra y, por tanto, la existencia de nuestro Creador. De hecho, el cerebro humano difiere claramente del de otros mamíferos. Desgraciadamente, mi lord obispo, está usted mal informado. Es intolerable. Si lo juzgamos como jueces sin prejuicios, tenemos que admitir que existe tan poca distancia como animales entre el gorila y el hombre, como la hay entre el gorila y el babón. Es la capacidad de hablar tan solo y no un supuesto don espiritual lo que hace al hombre un ser racional. Esa es la fuente de nuestro progreso intelectual ilimitado, pero ello no contradice el hecho de que, hasta en la raíz y origen de su naturaleza, el hombre es uno con el resto del mundo orgánico. Nadie que diseccione el cerebro de un mono dará la razón al profesor Owen. Está del todo equivocado. Solo puedo suponer que el cerebro del profesor Owen ha encogido en el tarro de conserva. Refiriéndome a los cerebros de chimpancé que él examinó. Dios mío. Fue entonces cuando Dios me entregó a Wilberforce en bandeja. Me pregunto, señor Huxley, si es por parte de su abuelo o de su abuela por la que cree descender de un simio. Me levanté en silencio, muy serio, y hablé con voz perfectamente templada. Si la cuestión que me plantea es si prefiero a un miserable mono por abuelo o a un hombre de gran inteligencia, investido de una gran influencia y que aún así emplea sus facultades y su influencia con el mero propósito de introducir el ridículo en una seria discusión científica, yo afirmo sin la menor duda mi preferencia por el simio. ¿Dijo eso? Eso dije, o fue algo muy similar. ¿Cómo pudo atacar a todo un obispo en público? ¿No siente ningún respeto por la púrpura? Lady Brewster se desmayó y tuvieron que llevarse. Y entonces el almirante Fitzroy se puso en pie. ¿Fitzroy? ¡Esto! ¡Creed en esto! ¡Creed en Dios, no en el hombre! Vaya.
Probablemente nunca sabremos la verdad. La verdad, Charles, está en tu libro. Es lo más interesante que he leído en mi vida. Tus razonamientos son tan plenamente satisfactorios que... si los hechos no encajan, pues bien. Lo siento mucho por los hechos. Temblores. Llega la hora de mi selección natural. Durante más de un siglo, mucha gente ha pensado que la conclusión a extraer de la visión de Darwin es que el Homo sapiens, nuestra especie, solo es un animal más, que no hay nada moralmente especial en nosotros. Personalmente, yo no creo que sea ese en absoluto el significado de la visión de Darwin, pero sin duda es como la ha interpretado mucha gente. Desde que se publicó El origen de las especies, los seguidores estrictos del creacionismo bíblico han atacado la visión de Darwin. Y sus objeciones no van dirigidas simplemente a la ciencia de la evolución. Según muchos, lo que está en peligro es nada menos que el alma humana. Sugerir que los animales y las plantas y nosotros, los humanos, habíamos sido creados por leyes naturales comparables a las que mueven los planetas, era poner en cuestión el alma humana. Y el alma humana es el quid de la cuestión, porque si no somos diferentes de los animales y no vamos a vivir eternamente en el cielo o en el infierno, ¿por qué vamos a comportarnos de forma diferente a los animales en esta vida? En el siglo XIX, en los tiempos de Darwin, era una audacia afirmar que los humanos y los chimpancés estaban estrechamente relacionados. No había apenas datos científicos. Pero desde entonces hemos encontrado muchas pruebas. Primero vimos aparecer las pruebas fósiles, restos de antepasados humanos que tenían rasgos simiescos y que hacían plausible la idea de que los humanos y los chimpancés teníamos ancestros comunes. Pero en los últimos 20 años hemos visto emerger una nueva clase de datos que han demostrado que existe una relación muy estrecha entre chimpancés y humanos. Y viene del análisis del ADN. Esto es ADN. Nosotros tenemos ADN. Los chimpancés, las bacterias, las petunias, los cangrejos tienen ADN. Todos los seres vivos, animales, plantas, peces, ranas, todos tenemos ADN. Y si comparamos el ADN de dos especies cualesquiera, podemos establecer la cercanía de la relación que hay entre ellas. En los primeros tiempos de la investigación con ADN, se extraía una doble cadena de ADN de cada especie para compararlas. Al calentarlas, las cadenas se separaban. Cuando dos cadenas simples, una de cada especie, se unían y se enfriaban, siempre se combinaban volviendo a formar la familiar doble hélice. El grado en que las cadenas se combinan da la medida de su similitud. Y resultaba que el ADN humano y el del chimpancé se combinaban casi a la perfección. Actualmente esa similitud se puede ver aún con mayor claridad. Ahora las secuencias de ADN se pueden leer letra a letra. Aquí estamos viendo las secuencias de ADN de un gen en particular que se encuentra en el hombre y en el chimpancé. Y lo que resulta evidente es que el ADN humano y el del chimpancé son idénticos en un 98%. Son básicamente iguales. Solo hay un par de letras diferentes. ¿Y por qué hay solo un par de letras diferentes? Porque los chimpancés y nosotros tuvimos un antepasado común hace solo unos pocos millones de años. Y esas pequeñas diferencias se han producido durante la propagación de ese ADN durante esos millones de años. Si hubiera pasado más tiempo desde que compartimos ese antepasado común, se habrían acumulado más diferencias. Si se compara el mismo gen de una rata, se observan muchas más diferencias. Es porque nuestro antepasado común con la rata vivió hace unos 80 o 100 millones de años y ha habido mucho más tiempo para que se acumulen diferencias entre los genes. Los chimpancés y los humanos estamos hechos a partir de plantillas, que son idénticas en un 98%.
Pero, ¿qué hay de la forma en que humanos y chimpancés pensamos y nos comportamos en el mundo? ¿Existen también similitudes? Vaya, estás haciendo flexiones. Ten cuidado. La psicóloga Sally Boysen explora los puntos comunes entre las mentes de los chimpancés y los humanos. Una investigación que podría ayudar a explicar cómo evolucionó la mente humana. Los hitos en el desarrollo mental de los chimpancés son casi exactamente iguales a los de los humanos. Todo es muy similar. Responden a las cosas nuevas, a los juguetes nuevos, y se pelean jugando exactamente igual. Harper hace el bruto y corre y trepa por todas partes. Y Emma casi se entretiene ella sola. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una de las cosas que nos permite comprobar nuestro trabajo es si los chimpancés pueden adquirir habilidades cognitivas sofisticadas y complejas. Como aprender a contar, algo que normalmente no aprenderían viviendo en la selva. 1, 2, 3, 4, 5... Y sin embargo, tienen la capacidad neural necesaria para hacerlo. ¿De dónde ha salido eso? Muy bien, Sid. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos allá. Uno de estos. Y una bola de leche malteada. ¿Puedes decirme la solución a esto con el azul y el marrón? Enséñamelo, eso es. ¡Vamos! Estupendo. No hay casi nada que hayamos intentado enseñar a los chimpancés que no hayan aprendido. Hemos comprobado su habilidad para captar conceptos extremadamente complicados, como el concepto del cero, por ejemplo. Vale, Sid, mira, ¿y si no pongo ningún dulce? ¿Qué me dirías? 0, eso es. No hay ningún dulce. Oh, vaya faena, ¿eh? Sería imposible que los chimpancés hicieran cosas así si no tuvieran mucho en común con los otros. Literalmente la estructura neurológica que les permite aprender, igual que nos pasa a nosotros. Esas cosas son absolutamente comparables y tienen que venir de un antepasado común. Las similitudes que tenemos con nuestros parientes primates son extraordinarias. Compartimos gran parte de nuestro ADN, gran parte de nuestra morfología, incluso compartimos nuestros grupos sanguíneos. Pero a pesar de esas similitudes, hay diferencias notables. Creo que la razón es realmente muy simple. Y es la línea evolutiva que ha llevado hasta nosotros. Y que nos llevó, por razones que apenas estamos empezando a entender, a un desarrollo explosivo de nuestra capacidad mental. Y lo que ocurrió claramente fue que la selección natural favoreció la evolución de los organismos que podían comunicarse, que podían manipular símbolos y que podían construir lenguajes. La gran idea de Darwin es una gran y maravillosa explicación que nos muestra que estamos unidos a todas las demás formas de vida del planeta. Y eso me parece muy emocionante y quizá una forma muy ennoblecedora de ver las cosas. Darwin murió en abril de 1882, a los 73 años. Su familia pensó que sería enterrado en el cementerio de la parroquia. Darwin había dicho meses antes de morir que era lo que deseaba porque le parecía el lugar más hermoso de la Tierra. Pero no iba a ser así. En Londres, los amigos de Darwin decidieron hacer de su muerte y de su entierro un acontecimiento de Estado.
Fueron a la Royal Society y recogieron firmas. Fueron a la Cámara de los Comunes y presentaron una petición. Telegrafiaron al deán de Westminster, que estaba en el extranjero, y consiguieron su aprobación. Hasta se compuso un himno para la ocasión. Y el 26 de abril, una semana después de su muerte, el cuerpo de Darwin entraba en procesión con todos los honores por el pasillo central de la abadía de Westminster para ser enterrado junto a la tumba de Sir Isaac Newton. El entierro de Darwin celebró la vasta transformación social que estaba viviendo Inglaterra. Había nuevas colonias, nuevas industrias y nuevos hombres para dirigirlas. El cuerpo de Darwin fue consagrado para mayor gloria de esos nuevos profesionales, porque él había naturalizado la creación y había puesto la naturaleza humana y el destino humano en sus manos. La sociedad ya no volvería a ser igual. La visión de la naturaleza de Darwin era, creo, fundamentalmente una visión religiosa, la visión con la que terminó su obra más famosa, El origen de las especies. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, fue alentada en unas pocas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, desde tan sencillo principio, múltiples formas, las más bellas y las más increíbles, se desarrollaron y se siguen desarrollando.